Va a ser expuesto por el equipo F, que se encuentra conformado por Aceves Carlos, por Garibay Marisol, por Brenda y por Dulce. ¿Te puedes dar la siguiente, por favor? Los temas que vamos a abordar va a ser la definición, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y algunas recomendaciones de alergia alimentaria. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Vamos a iniciar con lo que serían algunas definiciones. Esto es para poder llegar como irnos direccionando y entender que no es lo mismo una intolerancia a una alergia, una atopia, una sensibilización. Iniciando con la intolerancia, pues vamos a tener que esta va a ser una incapacidad de digerir o metabolizar o bien asimilar algún alimento y esta va a estar dependiente, va a ser dependiente en sí del huésped y del alimento en de ciertos alimentos específicos. El segundo concepto de definición es una atopia, la cual tiene una tendencia familiar o bien puede ser una tendencia personal a producir anticuerpos específicos IgE. Estas van a causar respuestas bajas hacia ciertos alérgenos y generalmente se dan por proteínas. Puede desarrollar síntomas similares a los que se generarían en el asma, puede generar dermatitis o rinoconjuntivitis. La sensibilización va a ser una evidencia de que hay IgE, va a haber esta inmunoglobulina específica hacia ciertas alergias alimentarias, pero generalmente no presentan una sintomatología o un cuadro clínico, o sea, simplemente tenemos la presencia de la inmunoglobulina y hasta ahí queda. Y el alérgeno va a ser aquel que va a desencadenar, ya sea en este caso, podría ser una atopia, una sensibilización o una alergia. Va a ser un antígeno o una proteína que va a ser capaz de inducir una respuesta alérgica. Esta en muchas ocasiones tienen ciertas características, como que sean menor de 70 kilodaltons, que sean hidrosolubles, termorresistentes o que tengan una resistencia a la digestión. Posteriormente, pues tenemos que definir qué es la alergia alimentaria. Y en sí, pues la alergia alimentaria va a ser una enfermedad que es mediada inmunológicamente frente a un alimento determinado, la cual va a ser reproducible, es decir, que cada vez que se consuma este alimento que esté generando la alergia, pues va a presentarse manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser variables y que vamos a ir ahondando más en la exposición, pero que también van a ser parte de una marcha atópica. En cuestión de su epidemiología, esta es predominante en niños, en la edad pediátrica es donde principalmente afecta y esto suele afectar cuando se hace el intercambio como de alimentos, ¿no? O sea, de que pasamos de la lactancia hacia el consumo de alimentos, por lo tanto va a predominar en los niños y principalmente en los países de primer mundo, considerándose estos, ¿no? Estados Unidos, China, Japón, partes o países de Europa, es donde se tienen como mayores registros. Obviamente, la alergia va a depender tanto de la edad, del alérgeno y del país en donde se encuentre, o sea, vamos a tener diferentes datos dependiendo en donde nos englobemos. Y según la OMS, pues hemos encontrado que hay más de 70 alergias alimentarias registradas, sin embargo, las principales que nosotros consideramos o que se tienen van a ser cereales con gluten, crustáceos o bien mariscos, huevo, o sea, en esto sería la proteína del huevo, el pescado, soya y la proteína de la leche, así como los frutos secos. Es importante que nosotros sepamos identificar una alergia alimentaria porque pues va a ser la primera causa de una anafilaxia en pacientes pediátricos. Respecto a su etiología, vamos a tener que, como ya se ha mencionado, cualquier alimento puede precipitar una respuesta alérgica e incluso se han reportado reacciones medidas por IgE a más de 170 alimentos.
pero vamos a tener que la mayor parte de las reacciones alérgicas van a ser causadas por los alimentos conocidos como alérgenos mayores, que ya mencionaron algunos, que es el cacahuate, el huevo, la leche, el pescado, los crustáceos, la soya, las nueces e incluso el trigo. Vamos a tener que estos alérgenos van a compartir algunas características, o se ha visto que comparten características como que son glicoproteínas hidrosolubles, que son estables al calor, a la acidez y a proteasas, por lo tanto pueden permanecer intactas después de ser procesadas, almacenadas, cocinadas o incluso digeridas. Respecto a los factores de riesgo, vamos a tener que podemos presentar ambientales y genéticos. Estos van a tener una interacción que puede influir en el desarrollo de la alergia alimentaria. Vamos a tener presentes dentro de estos los hábitos alimenticios, el ambiente intrauterino o el estilo de vida que lleva la persona. Y los factores genéticos como tal, vamos a tener que si existe una historia positiva de alergia alimentaria dentro de la familia, este va a ser considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de la misma. Y un ejemplo es que si una persona presenta un antecedente, puede llegar a presentar hasta 7 veces más la posibilidad de padecer alergia a cierto alimento si los padres o familiares la presentan. También encontramos que existe una teoría de la higiene, la cual sugiere que la falta de exposición temprana durante la infancia a agentes infecciosos, a microbiota intestinal y parásitos va a incrementar la susceptibilidad, por así decirlo, a enfermedades alérgicas. Esto se debe a por medio de una supresión natural del desarrollo del sistema inmune. Otra parte que entra dentro de la teoría son los cambios en la composición de la dieta, que generalmente son antioxidantes, grasas y nutrientes como pues la vitamina D. El uso de antiácidos también puede, con una exposición consecuente, también está vinculada a esta teoría y vamos a tener que algunos alimentos, el procesamiento que tienen también puede verse implicado. Por ejemplo, el cacahuate, si este se consume horneado o emulsificado. Entonces, estos son algunos de los factores señalados en estas teorías. Aunque no se ha demostrado que excluir alimentos alérgicos en la dieta materna prevenga de enfermedades alérgicas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Les quiero hacer hincapié aquí en esta parte de la teoría de la higiene, porque la mencionan o la mencionamos ahorita en la parte de las alergias alimentarias, pero también la vamos a mencionar en otras clases, hablando de patologías autoinmunes o de cierta relación, por ejemplo, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, donde también se llega a mencionar esta parte de la teoría de la higiene, que son, en general, o hablando así a grosso modo, es los cambios en los hábitos que hemos visto como una sociedad más industrializada, desde el hecho de el cambio eh, eh, en el nacimiento, ¿no? Ya no pasar por canal de parto, sino en medios por cesárea, mayor higiene en la alimentación, que hace que estemos menos expuestos a algunos microorganismos dentro de nuestro desarrollo, que se ha visto cierta asociación en el incremento de casos de este tipo de padecimientos, alergias y padecimientos inmunológicos. Entonces, para que no la olviden, porque en otras clases las vamos a estar mencionando. Adelante. Bueno, ahora vamos a iniciar con la clasificación. La clasificación en sí ya la pudimos, entre comillas, haber evaluado con los conceptos que previamente les comentaron. Entonces, la alergia alimentaria va a venir de la clasificación de las reacciones adversas a alimentos. Nosotros vamos a entender como reacción adversa a los alimentos cualquier respuesta, digamos así, que nosotros tengamos a la hora de ingerir un alimento, pero que esta puede ser tanto inmunológica como no inmunológica. Ya les comentaron un poquito de las no inmunológicas, que son, por ejemplo, las tolerancias, que serían de la parte metabólica, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, o de las tóxicas. Ajá, pero como tal no hay una respuesta inmunológica propia, y entonces desde ahí entra esa clasificación. Nosotros nos vamos a ir a la parte inmunológica, que es la alergia a los alimentos. La parte inmunológica se va a clasificar en 3 partes: las mediadas por la inmunoglobulina E, las no mediadas por la inmunoglobulina E y las mixtas, que van a tener tanto respuesta
mediada por inmunoglobulina E como no mediadas por inmunoglobulina E. Ahorita no me voy a detener a describirlas porque es lo que vamos a hacer, de hecho, a continuación con la fisiopatología. La siguiente, por favor. Entonces, para nosotros poder entender la fisiopatología, nos vamos a regresar a nuestras clases de inmuno y recordar la clasificación de Helly-Combs. Este habla de cuatro tipos de hipersensibilidad. Ahorita las que van a ser relevantes para nosotros va a ser la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 1 es la que nosotros vamos a conocer que es mediada por la inmunoglobulina E. La no mediada por inmunoglobulina E, que es la hipersensibilidad 4, se va a caracterizar por la respuesta de los linfocitos T. Aunque en las demás respuestas también llegan a ser importantes, pero bueno, para nosotros estas van a ser las relevantes. Y nosotros vamos a decir que es una respuesta mixta cuando haya tanto hipersensibilidad tipo 1 como hipersensibilidad tipo 4. La siguiente, por favor. Por fin, cámbiale. Gracias. Bueno, para nosotros iniciar con nuestra fisiopatología, vamos a ver que nosotros al ingerir nuestros alimentos, la primera barrera o el primer filtro para que nuestro cuerpo reaccione a los antígenos va a ser nuestra barrera gastrointestinal. Para que no ingresen tantos antígenos a nuestro cuerpo y sobre todo los alimentos o bacterias o virus, a la hora de que nosotros consumimos algún alimento, vamos a tener ciertas características en nuestra barrera gastrointestinal que nos van a hacer menos susceptibles a crear una reacción inflamatoria. Uno de ellos, por ejemplo, son las enzimas que nosotros utilizamos para poder digerir los alimentos. El moco como tal, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, que nos va a servir también para pues sí, dividir o hacer que no ingresen tantos antígenos a nuestro cuerpo. El peristaltismo también va a ser importante para la movilización de todos los agentes que no quieran nuestro cuerpo, así como la inmunoglobulina A. Si alguno de estos factores físico-químicos se ve alterado, entonces es cuando van a pasar del epitelio a lo que es la lámina propia. Ahorita les vamos a recordar un poquito. La siguiente, por favor. En la lámina propia, recordemos que vamos a encontrar a lo que son las placas de Peyer y que forman parte de lo que es lo que nosotros conocíamos antes como GALT, que es que es como toda esta parte inmunológica que nosotros nos protege. Entonces, aquí podemos ver cómo está el antígeno y van a ser 3 formas en las que van a llegar a la lámina propia. Por las células M, de forma paracelular, o bueno, digamos que entre los espacios que hay entre cada una de las células, entre los enterocitos, o los mismos enterocitos van a proporcionarnos la entrada de estos antígenos, o bueno, de los alimentos. Entonces, esta va a ser la vía transcelular cuando pase mediante los enterocitos, va a ser la vía paracelular cuando pase entre los enterocitos y las células M, que también llevarían una respuesta transcelular. Estas, como tal, les había comentado, llegan a las placas de Peyer, al vaso, a los linfocitos intraepiteliales. ¿Por qué? Porque en las placas de Peyer, como tal, vamos a encontrar primero lo que son nuestras células dendríticas o nuestras células presentadoras de antígeno. Entonces, una vez que ya pasaron el epitelio y llegan a la lámina propia, los linfocitos las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno van a presentar como tal los antígenos que hayan encontrado estos fragmentos de alimento y se lo van a presentar a los linfocitos T. Ahora sí, la siguiente, por favor. Una vez que las células dendríticas se los presentan a los linfocitos T, tipo CD4, estos se van a diferenciar en 2 tipos de linfocitos. Linfocitos reguladores tipo 1 o los linfocitos T3. Los linfocitos de tipo R1 van a como tal producir la interleucina 10 y los linfocitos T3 la TGF-beta. Esto como tal se lo va a conocer como la tolerancia oral, porque no va a haber como tal una respuesta inflamatoria. De hecho, si recuerdan, la interleucina 10 es característica de las citocinas antiinflamatorias. Entonces no va a haber una respuesta como tal inmunitaria hacia los antígenos administrados. Y bueno, ¿qué es lo que nos van a proporcionar estas interleucinas? Mayor producción de inmunoglobulina A, que como vimos es parte de la protección que tenemos en la barrera gastrointestinal. Va a haber una expansión de los linfocitos T reguladores de tipo CD4 y CD25.
Y va a haber una supresión, eso es muy importante, de los linfocitos tipo CD4, que son, pero efectores, que son los TH1 y los TH2. Ahorita a continuación vamos a ver que cuando los linfocitos TCD4, en vez de dividirse en linfocitos TR1 o linfocitos TH3 y se diferencian en TH1 o TH2, van a dar las respuestas de hipersensibilidad que hemos comentado. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es cuando empieza la respuesta a la alergia. Va a ingresar el alérgeno. Entonces, los linfocitos CD4, en vez de diferenciarse en los anteriores que les comenté, en la hipersensibilidad tipo 1 se van a diferenciar en los linfocitos TH2. Los TH2 van a hacer que se activen y maduren los linfocitos de tipo B, los linfocitos B. Recordemos que los linfocitos B, una vez madurando y que les presentan el antígeno, se convierten en células plasmáticas. Una vez estas convertidas en células plasmáticas, van a segregar lo que es la inmunoglobulina E, que es lo que caracteriza a la respuesta de la hipersensibilidad tipo 1. La inmunoglobulina tipo E, porque es importante. Aquí es donde empieza la fase de sensibilidad que ya les habían comentado a mis compañeras. Las inmunoglobulinas C se van a pegar a los receptores que se encuentran tanto en mastocitos como en eosinófilos. Estos receptores son los tipo FC, como pueden ver aquí. Entonces, los receptores FC que se encuentran, les repito, en mastocitos y en la parte externa de los eosinófilos, que serían en este caso en la imagen las figuritas en color negro, esos van a ser los receptores. Entonces, la inmunoglobulina E se va a pegar a estos receptores, generando que las células sean sensibles. Entonces, aquí todavía, aunque ya está presente el alérgeno y el alérgeno ya se regula la inmunoglobulina E, aquí todavía hay una respuesta como tal inflamatoria. Sin embargo, cuando el paciente o la persona vuelve a ingerir este alérgeno, entonces las inmunoglobulinas C, que ya están pegadas a los mastocitos y a los eosinófilos, como ya están sensibilizados, el alérgeno ya se va a pegar. Entonces va a ser la unión del alérgeno con la inmunoglobulina E junto con el receptor FC. Al hacer esto va a haber como pueden ver, una desgranulación. Y entonces es cuando van a segregar, por ejemplo, la histamina o toda la respuesta inflamatoria, que es lo que nos va a llevar a las características clínicas que nosotros vamos a ver en estos pacientes. ¿Hasta ahorita alguna duda con la hipersensibilidad tipo 1? No, todo muy claro. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de TH1, bueno, cuando en vez de que los linfocitos CD4 se diferencian en TH1, se diferencian en en vez de que sean TH2, perdón, se diferencian en TH1? Entonces van a dar otro tipo de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad tipo 4. Entonces, otra vez, las células presentadoras de antígeno van con los CD4 se diferencian en TH1 y los TH1 se van a encargar de prender a lo que son a los macrófagos. Entonces, digan, este tipo de hipersensibilidad también se le conoce como celular, porque aquí no van a estar involucradas las inmunoglobulinas E sino mediante citocinas se van a activar otros tipos de células, ¿no? En este caso los macrófagos. Y algo muy importante es que también se llegan a activar los CD8, que recordemos que son un tipo de linfocitos citotóxicos. Estos llegan a atacar a nuestro propio sistema, o bueno, a nuestra piel, a nuestros órganos, todo lo que contenga el antígeno. Entonces, esto es muy importante porque así nosotros podemos comprender algunas de las características clínicas de cuando esta es una hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad tipo 1, o como bien lo maneja la clasificación, mediada por inmunoglobulina E o no mediada por inmunoglobulina E. Esta es la relevancia de que sea mediante un mecanismo u otro, porque esas van a afectar como tal a nuestros órganos, a nuestro epitelio, porque van a estar los macrófagos, que recordemos que comen, y a las células CD8, que son citotóxicas. La siguiente, por favor. Bueno, este es un resumen de qué es lo que pasa con cada uno. Cuando son mediadas por inmunoglobulina E, que es lo que ya les había comentado, se activan la célula tipo B, genera los anticuerpos o las inmunoglobulinas C, se pegan a los mastocitos. Una vez que los alimentos son ingeridos, ya como está sensible el mastocito, entonces se degranula y hace todo el efecto de la inflamación, ¿no? Cuando son no mediados por inmunoglobulina E, igual la célula dendrítica lo presenta a los linfocitos TH1, aquí no están los TH1, pero bueno, los presenta a los TH1,
Ajá, y va a activar a los macrófagos. Y los macrófagos van a estar al pendiente de que haya ante la ingesta de otros alimentos o antígenos alimentarios, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Entonces, o reacciona el mastocito o reacciona el macrófago en TH1, el mastocito en TH2. Y bueno, a la siguiente, por favor. Un último concepto que tenemos que tener claro va a ser como tal la reacción cruzada. ¿Esto qué va a hacer? Van a haber alimentos que van a tener una estructura similar al primer antígeno. Recordemos que para que nosotros tengamos una reacción inflamatoria, debe de haber una sensibilización. Esto se da cuando nosotros comimos el alimento, se creó el antígeno y ya lo reconocimos como algo extraño y dañino. Entonces ya están sensibilizados. Pero bueno, van a haber alimentos que se van a parecer entre sí. Entonces el anticuerpo, aunque reconoce, supongamos, la manzana que le hace daño, pero supongamos que el paciente come pera. Entonces a la hora de que coma pera, él reconoce a la pera igual que la manzana. Entonces, aunque nunca en su vida haya comido pera, pero como el cuerpo reconoce a la pera similar a la manzana, el anticuerpo va a decir, este también es dañino y va a hacer una reacción igual inflamatoria. Entonces ahí es cuando se le conoce reacción cruzada. Entonces, esto va a ser cuando el anticuerpo específico no solo reacciona al alérgeno original, sino también a los alérgenos similares. Y bueno, algo que puede pasar en la reacción cruzada es que no necesariamente se tengan que parecer estructuralmente, pero que el cuerpo los ha llegado a reconocer como si fueran lo mismo. Por ejemplo, los que están compuestos o tienen una composición similar están del lado derecho. Esta tablita la van a encontrar en la guía de práctica clínica. Ahí se fijan, por ejemplo, la leche, aunque sea de vaca, pero por ejemplo, si el paciente ya tiene como tal una alergia a la leche de vaca, el paciente, aunque nunca en su vida ha consumido leche de cabra, aún así va a tener una respuesta inflamatoria porque el cuerpo lo reconoce esta misma proteína y dice, ok, esto también para mí es dañino y provoca esta inflamación. Sin embargo, como les comentaba, hay otros tipos de reacción en donde no necesariamente tienen la misma similitud estructural, pero aún así el cuerpo los reconoce como dañinos, ¿no? Por ejemplo, en el látex, los pacientes que tengan una alergia al látex pueden presentar alergia al plátano, al aguacate, al kiwi, a la manzana, a la cereza. O por ejemplo, pacientes que tienen alergia al pasto pueden presentar alergia a lo que sería al kiwi, al jitomate, al melón, a la papaya, que aunque no necesariamente son similares, pero aún así el cuerpo los reconoce, bueno, los anticuerpos los reconocen como dañinos. Hasta aquí sería todo en cuanto a fisiopatología. ¿Alguien tiene alguna duda? No, compañera, todo bien. Perfecto, entonces. Aquí nada más quiero mencionarles, agregar en la parte de la reacción cruzada, Sí, doctor. porque es un tema importante que van a hablar de la leche de vaca. Se menciona la reacción cruzada con la soya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a hablar algo de tratamiento y ahí van a darse cuenta por qué ya, como parte del tratamiento para la alergia a la proteína de la leche de vaca, no es las bebidas de soya. Sí, doctor. Sí, es importante. Adelante, continúen. Y bueno, vamos a seguir con el cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas presentes en la alergia alimentaria van a depender del mecanismo implicado en la alergia. Por lo tanto, vamos a tener que dentro de la alergia alimentaria se pueden presentar diversos cuadros clínicos en función a su patogenia inmunológica que ya nos mencionaron, abarcando tres grandes grupos, que sería la alergia alimentaria medida por IgE, en donde pues vamos a tener anticuerpos específicos de clase IgE. Por lo tanto, va a haber una relación directa con el alérgeno y la aparición de los síntomas, generando una reacción que puede ser inmediata o a los minutos. Vamos a tener otro bloque en donde entra la alergia alimentaria no mediada por IgE, y aquí como no hay existencia de IgE frente al antígeno, vamos a tener que la inflamación va a ser medida por inmunidad celular específica, por lo tanto las reacciones suelen ser retardadas. Y por último, el bloque que vamos a tener va a ser la alergia alimentaria medida por células, que también encontré que se le conoce como mixtas, debido a que puede ser mediada por anticuerpos IgE e inmunidad celular, o sea, pueden aparecer ambas. Y en esta parte, algo característico es que un papel fundamental en la fisiopatología van a ser los eosinófilos. También vamos a tener que la severidad
de las reacciones alérgicas van a variar de acuerdo a la cantidad del alimento ingerido, a la ingestión que se tiene con otros alimentos e incluso en la preparación del alimento, si este es cocinado, se encuentra crudo o procesado. También puede ser influida por la edad del paciente, así como la rapidez de la absorción. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, respecto a la alergia alimentaria medida por IgE, estas van a aparecer a los pocos minutos en un rango de 60 a 120 minutos después de la ingestión del alérgeno. Vamos a tener que abarcan manifestaciones clínicas que en contraste con la alergia no mediada por IgE va a ser más rápida, por así decirlo. La reacción alérgica se produce tras la ingestión del alimento y puede provocarse también por el contacto cutáneo o la inhalación de productos o vapores cocinados. En este tipo de alergia, el paciente va a presentar un amplio abanico de síntomas que puede ir desde un leve eritema oral hasta un cuadro de shock anafiláctico. Vamos a tener también que su expresión clínica más frecuente pues es la cutánea, seguida de síntomas gastrointestinales agudos, en donde entran vómitos, diarrea y respiratorios. Y en los respiratorios vamos a tener rinoconjuvitis, broncoespasmos. Entonces, dentro de los cutáneos puede presentar prurito, eritema, urticaria, angioedema, que vamos a ver más adelante. Conjuntivales o respecto a los ojos oculares, prurito, epifora, puede haber hiperemia conjuntival o edema periorbitario. Y también vamos a presentar respiratorios con cardiovasculares, en donde puede haber taquicardia, mareo, hipotensión y una pérdida del estado de alerta. También vamos a tener otros cuadros que vamos a abordar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y los más comunes también van a ser gastrointestinales, en donde hay prurito oral, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Este dolor abdominal lo refieren como un tipo cólico. Edema, el edema puede estar en labios, lengua y paladar. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a los cutáneos, vamos a tener que la piel va a ser un órgano diana que va a ser frecuentemente afectado en las respuestas alérgicas alimentarias. Vamos a tener que la urticaria aguda va a ocurrir con estímulos inmunológicos o no, que van a desencadenar la liberación de mediadores de la inflamación y van a producir un aumento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, se va a presentar un edema que cuando se localiza en la dermis superior da lugar a bones pruriginosos con eritema, pero cuando este se localiza en el tejido subcutáneo más profundo, se va a dar lugar al angioedema, que va a ser el edema localizado, va a ser un edema localizado y generalmente no pruriginoso. Esto debido a la falta de terminaciones nerviosas a este nivel. Cuando tenemos una urticaria aguda, que es la más frecuente, va a ser menor a 6 semanas, en un tiempo menor a 6 semanas. Esto es importante porque es la sintomatología más frecuente o la forma clínica más presente. Y también vamos a tener que va a prevalecer en la edad pediátrica. Se va a caracterizar por prurito transitorio y lesiones eritematosas ligeramente sobreelevadas que se van a encontrar distribuidas por cualquier parte del tegumento cutáneo en menos de 24 horas de evolución. Es importante porque a pesar de que se presenta, esto es un síntoma de alarma para las personas, a pesar de que no tenga una gravedad, por así decirlo, mayor. Vamos a tener que en ocasiones se acompaña de edemas localizados, generalmente en cara y extremidades, y pues se va a cursar con angioedema. Otro punto importante es que los síntomas suelen persistir por cierto tiempo. También vamos a tener a los respiratorios, y dentro de los respiratorios vamos a tener que en general va a haber broncoespasmo, tos persistente, voz ronca, estridor, disnea, congestión nasal, rinorrea, prurito nasal y estornudos frecuentes. Los respiratorios se pueden subdividir en manifestaciones de vías altas y manifestaciones de vías bajas. Dentro de las vías altas encontramos a la rinitis aguda con prurito, y estos pues
son síntomas que a veces se refieren de manera rara o espontáneamente por los pacientes o cuando los familiares lo observan con mucha frecuencia. Generalmente se presenta cuando se generan provocaciones controladas para ver alergias y puede acompañarse de conjuntivitis o no. Vamos a tener que inicia su manifestación con un aumento de la secreción lagrimal y también con hiperemia conjuntival. Estos síntomas suelen ser de manera temprana o presentarse de manera temprana y también cuando se presentan debe ser una indicación de suspensión de la ingestión del alimento y se debe tratar la reacción. Respecto a las manifestaciones respiratorias de vías bajas, vamos a tener que los niños con alergia a alimentos van a ser el grupo de riesgo, por así decirlo. Y se ha visto que se relaciona con el asma, pero no se confirma o no hay estudios que confirmen que la alergia a alimentos es una causa de asma. Vamos a tener que dentro de los respiratorios va a existir disnea debido a un edema de glotis, puede haber broncoespasmos o incluso ambos. También puede haber una afectación multisistémica, aunque esto es muy infrecuente. Y los alimentos también pueden producir síntomas respiratorios por inhalación de proteínas volátiles a través de los vapores de cocción, por el olor o por pulverización. Dentro de los síntomas gastrointestinales, tienen un amplio espectro de trastornos que pueden abarcar toda la extensión del tubo digestivo y vamos a tener que a veces pueden ser indistinguibles que sean causados por otras etiologías. Se presentan en el 24.7% de los pacientes con alergia alimentaria medida por IgE y se van a manifestar a través de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Respecto a los vómitos y diarreas, estos se pueden manifestar de forma aislada. Es frecuente encontrarlos con otra enfermedad asociada o precedidos de otros síntomas o acompañados de otros síntomas. No tienen una característica clínica especial que nos permita diferenciarlos de desencadenantes por otras causas, pero van a tener la característica de que los vómitos son más tempranos que las manifestaciones de tránsito intestinal bajo y pues pueden demorarse de 1 a 2 horas. Y respecto a la diarrea, es como una presentación aislada, esto es infrecuente. Tenemos que observar que las heces pues no van a tener características especiales, por así decirlo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, continuando con el cuadro clínico de alergia alimentaria, en la parte de mediada por IgE, vamos a tener a la anafilaxia. La anafilaxia va a ser una reacción de hipersensibilidad grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. Esto es independiente de si se presenta o no hipotensión arterial. Vamos a tener que existen síntomas y signos de anafilaxia que se pueden manifestar en minutos o incluso hasta las 2 horas después de la exposición al alimento. Los síntomas tempranos pues no deben de ser ignorados y vamos a presentar que pueden ser cutáneos, en donde los pacientes presentan eritema, prurito, urticaria y angioedema. Respiratorios, en donde va a haber una congestión nasal, rinorrea, un edema laringio importante, prurito faringio, estridor, sibilancias, tos y disnea o incluso asfixia. Los gastrointestinales puede presentar dolor abdominal, náusea, taquicardia, hipotensión o hipotonía y también se asocia con ansiedad, confusión. Los pacientes suelen tener letargia o crisis convulsivas. Va a ser una reacción sistémica y vamos a tener que la alergia alimentaria es la primera causa de anafilaxia en niños y puede iniciar en 3 segundos y 30 minutos después de la exposición o hasta las 2 horas. Dentro de esta parte de anafilaxia se puede llegar a un shock anafiláctico y pues el shock anafiláctico va a ser una reacción alérgica violenta en donde se va a presentar un síndrome clínico grave que va a poner en riesgo la vida del paciente afectado. En otros cuadros clínicos de importancia dentro de la mediada por IgE, vamos a tener dos. El síndrome alérgico oral SAO y la urticaria de angioedema y anafilaxia por ejercicio asociado a alimentos. En SAO
vamos a tener que este es provocado por frutas frescas y se caracteriza por síntomas localizados en la mucosa oral, como prurito bucal, orofaringio, edema labial. Vamos a tener la presencia de un patrón característico de sensibilización a alérgenos alimentarios y no resisten el tratamiento térmico, ni la exposición a pH gástrico, ni a enzimas digestivas. Por lo tanto, van a producir una reacción con el alimento fresco. Es por eso que es algo característico. Es provocado por frutas frescas. Vamos a tener que en ocasiones puede ser intenso o no, y puede acompañarse de prurito ótico o síntomas de afección laringea como disfonía. Entonces, la gravedad pues puede ser variable. Y dentro del otro cuadro de urticaria, angioedema y anafilaxia, esta se relaciona con el ejercicio y alimentos. Lo que vamos a tener es que se presenta en menos del 5% de los casos en pacientes con alergia alimentaria y que puede presentar síntomas de anafilaxia cuando el paciente consume el alimento alergénico y posteriormente realiza ejercicio. Se reportó que más o menos es en un rango de 2 horas después. Entonces, cuando el paciente no realiza ejercicio, puede consumir el alimento, pero no presenta síntomas. Por lo tanto, vamos a tener que el cuadro se va a presentar cuando el paciente tolera el alimento estando en reposo, pero se produce una reacción alérgica cuando después de su ingestión realiza un ejercicio. Este se reporta más en adolescentes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, continuando con la alergia alimentaria no medida por IgE, estos tienen principalmente síntomas a nivel gastrointestinal, aparecen en horas o semanas después de la ingestión del alérgeno y van a ser reacciones tardías. Vamos a presentar enteropatías, enterocolitis, proctocolitis, que son cuadros digestivos presentes en los primeros 6 meses. En este tipo de alergia, los alimentos implicados con más frecuencia es la leche, el pescado y el huevo, debido a las proteínas. Dentro de este cuadro vamos a tener la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, proctocolitis alérgica o también conocida como colitis benigna del lactante, celiaquia y enteropatía. Dentro de la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, vamos a tener que se puede presentar síntomas como emesis repetida y se maneja como en proyectil de 1 a 3 horas después de la ingestión del alimento. Esto va a ser seguido de letargia, puede haber hipotermia y en caso severa vamos a ver un incremento en leucocitos y plaquetas e incluso en la hemoglobina, que es la metahemoglobinemia, y puede llegar a incluso a un choque. Dentro de la enterocolitis va a haber vómitos profusos repetidos, con o sin diarrea, va a haber afectación del estado general, signos de hipotensión debido a una deshidratación y transcurridas unas horas, si no se vuelve a tener contacto con el alimento, el paciente puede quedar asintomático. Eso es algo característico. Vamos a tener que alimentos como la leche desaparece a partir del primer año de vida y alimentos como el pescado tiende a persistir durante varios años. Respecto a la proctocolitis alérgica o colitis benigna del lactante, vamos a tener que es una condición transitoria, en donde va a haber evacuaciones o heces acompañadas con moco y sangre roja, y pues se va a presentar frecuentemente en lactantes. La característica es que tienen una alimentación materna y van a presentar un estado general bueno o excelente, con una ganancia de peso adecuada. Entonces, aparentemente se ven sanos o son sanos. Su pronóstico es bueno, remiten con la retirada de la proteína de la leche de la vaca en su dieta o la sustitución con fórmulas especiales. Y el cuadro clínico pues puede remitir a partir del año de edad. Continuando con la celiaquia, esta va a ser una afectación autoinmune en donde vamos a tener que va a dañar el revestimiento del intestino delgado, como vimos en la fisiopatología, y vamos a tener que se va a generar un daño y esto puede ser una reacción a la ingesta de gluten. Esta sustancia la vamos a encontrar en trigo, en la cebada, en el centeno y posiblemente en la avena. También pues alimentos elaborados con este ingrediente. Entonces vamos a tener que el
el intestino se va a dañar, por lo tanto no puede absorber los nutrientes de los alimentos. En sí se desconoce como su causa exacta, pero cuando las personas con enfermedad celíaca consumen alimentos con gluten, su sistema inmunitario reacciona, se causa el daño a las vellosidades intestinales y este daño pues va a generar que no se pueda absorber el hierro, vitaminas o los nutrientes de forma apropiada. Como consecuencia vamos a tener diarrea crónica, distensión abdominal, va a haber una escasa ganancia ponderal y pues eso es lo importante. Se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Por último, tenemos a la enteropatía, que va a ser una entidad poco frecuente en donde va a haber diarrea crónica, distensión abdominal y también escasa ganancia poderal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Dentro de la alergia alimentaria no mediada por IgE, podemos presentar esofagitis eosinofílica, pero esta también se va a presentar en la alergia alimentaria no mediada por células. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en la alergia alimentaria mediada por células vamos a tener a la dermatitis atópica o el eczema atópico, y esta se va a relacionar con frecuencia a la alergia alimentaria y en pocos casos vamos a demostrar que hay una implicación etiológica de los alimentos cuando hay exacerbaciones en lesiones cutáneas. Vamos a tener que se relaciona o se genera por la interacción entre la barrera dérmica y factores ambientales como los alérgenos o los irritantes. Otro cuadro que vamos a presentar va a ser la esofagitis y la gastroenteritis eosinofílica, que ambas se pueden presentar siendo mixto, en donde va a haber una pérdida de peso, vómitos, dolor esofágico y dolor abdominal intenso. Estos cuadros son hasta hace poco frecuentes, pero en realidad se trata de una enfermedad emergente. Se puede dar a la siguiente, y aquí pues algo importante va a ser un gran número elevado de eosinófilos que pueden generar una infiltración en la pared del tracto digestivo y van pues a tener una evolución irregular. Les coloqué estas tablas que vienen en la GPC, en donde vienen las manifestaciones y como las características o incluso el diagnóstico o el tratamiento específico. ¿Me puedes dar a la siguiente? Siguiente, por favor. Para que cuando pues tengan más tiempo lo puedan checar. También los síntomas más frecuentes en las alergias que se presentan, por así decirlo más, que sería la alergia al huevo, ¿te puede dar a la siguiente? A los pescados o mariscos, siguiente, y pues a la leche. Siguiente, por favor. Ahora el diagnóstico se va a basar en el interrogatorio, la exploración física del paciente y además se pueden usar pruebas complementarias para ya dar el diagnóstico definitivo. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Primero, puedes hacer su historia clínica y la inspección del paciente. Vamos a preguntar por antecedentes familiares de atopia, es decir, antecedentes de alergias en pacientes en familiares de abuelos, tíos, hermanos y padres. También la exposición al alimento alergénico, es decir, cuánto consumió, cuánto tiempo pasó para que iniciaran los síntomas, cuántas veces ha pasado, la gravedad de los síntomas y demás. También su última reacción y su sintomatología, ya que muchos de los pacientes pues vienen porque ha pasado ha pasado más de una vez esta alergia. También se pregunta la edad de comienzo de la alergia, ya que la mayoría de los pacientes inicia a edades muy tempranas. La siguiente, por favor. En la exploración física, como ya vimos, hay muchos síntomas que puede cursar el paciente, como por ejemplo urticaria, angioedema, edema periorbitario, edema de labios y muchos más. Son muchos cuadros clínicos, pero que nos pueden guiar a signos de alergia. También en la exploración física tenemos que ver el estado nutricional del paciente, ya que el paciente puede evitar algunos alimentos que le causen alergia o que él crea que le están causando alergia y puede provocar una desnutrición. La siguiente, por favor. De pruebas complementarias, primero se usa la prueba alérgica de punción cutánea, también llamada PIC.
que en sí es colocar un extracto líquido sobre la piel y después pincharla. Se esperan 15 minutos y se observa si hay una reacción cutánea. Este es muy recomendada porque aparte de evaluar la reacción, puedes evaluar múltiples alimentos al mismo tiempo si es que el paciente no tiene como una sospecha clara de cuál es el causante. La siguiente, por favor. También otro estudio complementario que se usa es la detección sérica de inmunoglobulina E alérgeno específica. Obviamente, estas son las reacciones que son IgE dependientes. Aquí, pues, los valores predictivos de IgE pues, van a estar elevados porque hay una reacción alergénica. Y si sale positivo, además de la prueba de Crick, esto sería ya un diagnóstico definitivo. En pacientes que no tengan reacción alérgica mediada por IgE, se va a usar un parche atópico. La siguiente, por favor. Y el gold estándar para diagnosticar ahora sí definitivamente la alergia, qué mejor que ver la reacción con tus propios ojos, ¿no? Y para esto se da la prueba de reto oral doble ciego con alimentos, aunque esta es muy importante que se valore porque está contraindicada en reacciones severas, porque por ejemplo, si tú haces esta prueba y le causas anafilaxia al paciente, pues, o sea, lo diagnosticas, pero es muy contraindicado, ¿no? Comúnmente no se hace doble ciego, se hace simple ciego o una prueba abierta, pero lo que es el gold estándar es la prueba de reto oral de doble ciego. Se le va a dar al paciente sin que el doctor y el paciente sepan qué alimento y va a ver si causa alergia y después se va a estudiar el alérgeno causante. En simple ciego, pues el médico sí va a saber qué le está dando, pero el paciente no. Y en abierto, los dos van a saber qué está pasando. Si sí hay positividad a la alergia o vemos el cuadro clínico de la alergia, pues confirmaría el diagnóstico de alergia alimentaria. La siguiente, por favor. Y aquí está cómo se diagnostica o el diagrama de flujo de la GPC, diagnóstico y tratamiento de la alergia alimentaria en niños. Como vemos, pues primero se hace la historia clínica y la inspección, después se hace su prueba de PRIC. Si es positiva, pues se está haciendo. Si la prueba de RAS es específica, la de IgE específica, la de alérgeno específico, y si es positiva, pues continuamos. Se hace prueba de reto oral y si es positiva, pues ya diagnosticamos definitivamente la alergia a alimentos. Entonces, como resumen, primero historia clínica, después PRIC, después la prueba de antígenos séricos IgE específicos, después la prueba de reto oral, y ya si todo sale positivo esos 4, diagnosticamos definitivamente la alergia a alimentos. La siguiente, por favor. En relación al tratamiento, vamos a primero observar el tratamiento que nos marca la guía de práctica clínica, el cual nos Déjame dice hacerles que, un comentario. claro, Regresamos tantito. Hay que tomar en cuenta, y sí les hago hincapié en lo que les dijo su compañero. El diagnóstico principal es el cuadro clínico y con base en tu historia clínica. Si no la sospechamos, se nos va a confundir y se nos puede ir el diagnóstico en el paciente. Si se dieron cuenta, la sintomatología es muy vaga, es muy diversa, desde que puede tener síntomas respiratorios o puede tener síntomas cutáneos o síntomas digestivos, uno solo de ellos, o ser muy diverso, que tenga varios síntomas al mismo tiempo. Entonces, si tiene los antecedentes heredofamiliares, si hay algunos antecedentes personales patológicos, pero hay que interrogarlos y sospechar la enfermedad. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también las pruebas PRIC o la RAS, aparte de que no están al alcance de todos y que pueden resultar caras, también en los niños muy pequeños no es fácil hacérselas o no se las podemos hacer. En las pruebas cutáneas, en niños muy pequeños no van a ser positivos, aunque el niño sí tenga la enfermedad, por la misma naturaleza de su piel. No va a dar una respuesta positiva, ¿sí? O sea, nos va a dar falsos negativos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y entonces,
el diagnóstico, después de sospecharlo y con base en nuestro interrogatorio, en nuestro cuadro clínico, pues nos vamos a ir a la parte, como decían, la prueba de reto. ¿Sí? En la cual, pues principalmente va a ser, o más que nada, el suspender el alimento del cual sospechamos que es la enfermedad y observar la respuesta clínica. Les quiero preguntar, ¿cuál leyeron ustedes que es la más frecuente que se presenta en los primeros 2 años de vida? ¿Cuál es el principal alimento que puede causar alergia alimentaria en los primeros 2 años de vida? La leche de vaca, ¿no? La leche de vaca. Así es, la leche de vaca. Entonces, el reto sería, y ahorita lo van a mencionar sus compañeros, es eliminar el alimento y evaluar la prueba, la respuesta. Pero sí quiero, insisto, ser enfático en la parte de esas pruebas, aunque están descritas, llevadas a la práctica, y más en estos niños pequeños, insisto, en los primeros 2 años de vida, es poco probable que nos den positivo. Insisto, vamos a tener varios falsos negativos y eso hay que tomarlo en cuenta. Adelante, continúen. Bueno, ahora sí, el tratamiento que nos maneja la guía de práctica clínica son 3 sencillos pasos, el cual va a ser la educación tanto del paciente y de la familia en relación al alérgeno que está afectando y que está causando toda la sintomatología o el cuadro clínico, en relación a que pues este alimento tiene que ser eliminado totalmente de la dieta y en caso de haber alguna reacción cruzada, pues también ser retirados esos alimentos y pues darle un manejo y valorar si se presentan síntomas y signos ante otros alimentos. Igual vamos a hacer un tratamiento de los síntomas y signos cuando se presente la alergia. Ahora, respecto al tratamiento, pues va a depender de la gravedad con la que se presente o con la que llegue el cuadro. Vamos a tener una gravedad leve en donde generalmente solo hay una reacción cutánea, que va a ser simplemente esta, exclusiva, solo la reacción cutánea, y una grave en donde ya hay una reacción respiratoria, cardiovascular o bien un shock anafiláctico. Entonces, cuando tengamos una gravedad leve, pues simplemente la podemos tratar con antihistamínicos. Los antihistamínicos, pues podemos usar hidroxicina o bien desclorfenamina. Estos se suelen usar cuando pues tenemos prurito, angioedema, conjuntivitis o urticaria. Y pues solo es como estos para la leve. Ya cuando tengamos un cuadro grave, se suele usar lo que es la adrenalina. La adrenalina va a ser nuestra primera línea de tratamiento, en donde vamos a tener que diferenciar si se presenta este cuadro en un paciente menor a 25 kilogramos. En caso de que sea menor a los 25 kilogramos, aplicamos 0.15 miligramos. Y si es mayor a los 25, aplicamos 0.3 miligramos. También podemos aplicar antihistamínicos intramusculares e intravenosos, corticoides y broncodilatadores en caso de que tengamos reacciones respiratorias. Hay otros tratamientos que bien no están en la guía de práctica clínica, sino que los encontré en la literatura, principalmente en artículos que mencionan que se pueden realizar inmunoterapias orales, lo cual está basado simplemente en administrar prácticamente el alimento al que se tiene alergia, sin embargo, que se administra en cantidades muy pequeñas y conforme vaya produciendo las reacciones, pues podemos ir incrementando estas cantidades. ¿Para qué? Para que finalmente se alcance una desensibilización del alérgeno. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede aplicar esta inmunoterapia porque pues prácticamente depende de cómo tolere el alimento del paciente. Otro punto muy importante es que como se tiene que hacer la suspensión de los alimentos, y como ya vimos, la mayoría de los alimentos son pues la leche de vaca, el arroz, la avena, el centeno, el trigo, la soya, el huevo, pescados, mariscos, incluso pollo, pavo y cordero, pues tenemos que buscar
cómo nosotros sustituir estos nutrientes que no estamos adquiriendo a través de los alimentos que tenemos que quitar porque están generando la alergia. Entonces, en la leche de vaca, pues los principales nutrientes que nos va a dar, pues van a ser tanto proteínas, grasas, nos va a dar calcio, magnesio, fósforo y yodo, y pues diferentes vitaminas. Entonces, algunas fuentes alternativas que nosotros podemos usar pues son fórmulas hidrolizadas o bien, como lo mencionaba el doctor, bebidas fortificadas en función a la tolerancia, que podrían ser bebidas de soya, arroz, almendra, avena y coco. Esto es principalmente basado en los infantes porque, como bien les mencionaba, donde más se presentan las alergias son en edad pediátrica, y como bien sabemos, pues en la edad pediátrica, pues prácticamente están en crecimiento y desarrollo, y ellos necesitan todos estos nutrientes para tener un buen crecimiento y desarrollo, y entonces nosotros tenemos que buscar las fuentes alternativas que sustituyan lo que estamos quitando. En este caso, por ejemplo, en los pacientes que son alérgicos al huevo, pues el huevo nos da proteínas, hierro, selenio, vitamina B12, y pues podemos sustituirlo con algunas carnes porque también nos dan proteína, hierro, B12 y colina, ¿no? Entonces es recomendable que en caso de que se presenten varias alergias, o sea, diferentes alimentos, pues se canalice al paciente con un nutriólogo también. Otro punto importante es que cuando ya se haya detectado la alergia alimentaria, pues tenemos que asegurarnos que las personas que estén en contacto con el paciente, pues sepan y estén al tanto de la alergia, porque, por ejemplo, en algunos casos los niños pueden llegar a comer en los comedores de la escuela, y al que la escuela o los maestros no estén enterados de que se tenga una alergia, pues pueden preparar alimentos a los cuales nuestro paciente sea alérgico y provocar respuestas, y entonces aquí ya tendríamos un problema. También si el alimento solo es quitado para nuestro paciente, pero la familia lo sigue consumiendo, pues cuando se use tenemos que lavar bien los utensilios para evitar que haya contaminaciones. Tenemos que también limpiar bien las superficies con las que se haya tenido contacto el alimento, el cual se tenga la alergia. Y también tenemos que tener cuidado en restaurantes o algunos otros lugares donde se puedan compartir utensilios, principalmente porque se pueden generar que las proteínas o las partículas queden adheridas a estas y que se pueda generar pues una alergia en este caso. Esas serían las principales recomendaciones, y pues estas son nuestras referencias. No sé si alguien tenga alguna duda. No, ninguna. Por el momento. Bien, vamos a hacer algunos comentarios, sobre todo que es importante. Mencionaba hace rato que la principal alimento que puede causar alergia es la proteína de la leche de vaca. Y mencionábamos que principalmente puede afectar a los niños pequeños o menores de 2 años de edad. Entonces, sobre todo recordemos que en el primer año de vida y en los primeros 6 meses, su alimento es la leche materna o fórmulas. ¿Qué vamos a recomendar? Porque también mencionaban que es la educación en la familia. ¿Qué alimento podemos sugerirle entonces a este paciente? Ya siendo más prácticos, llevándolo a la práctica diaria. ¿Qué alimento le podemos recomendar entonces para este bebé de 4, 5, 6 meses de vida? Supongamos que no recibe seno materno, entonces recibe una fórmula. ¿Qué tipo de fórmula le vamos a recomendar? Son las tipo hidrolizadas. Una de ellas es, bueno, ya también ya lo comentaron. Y una de ellas es, por ejemplo, la leche de soya. Ajá. Ok. Les comentaba yo que de preferencia no vamos a utilizar con ellos la soya porque tiene una reacción cruzada y el porcentaje llega a ser ya, lo reportan hasta el 60-70%. Entonces, realmente la soya la utilizamos ya muy poco. Y
hay que especificar, y sí lo decía en la diapositiva, hay fórmulas hidrolizadas, pero hay parcialmente hidrolizadas y hay extensamente hidrolizadas. ¿Cuál es la que vamos a utilizar en estos casos? ¿Puedes poner la diapositiva? Aquí se menciona que son las fórmulas extensamente hidrolizadas. Exacto, ¿sí? Hay unas que son parcialmente hidrolizadas, la cual no nos van a servir para estos casos, y son las extensamente hidrolizadas. Y así en la lata lo dice, o sea, el proceso de hidrólisis que ya tiene esa proteína en la cual está más, la cadena está más, la estructura está menos compleja y por lo tanto es menos alergénica. Y la gran mayoría de estos pequeños ya la toleran, ¿sí? Y hay algunos pequeños que aún todavía llegan a presentar síntomas con estas fórmulas extensamente hidrolizadas, ya son los menos. Entonces en ellos utilizamos como tal las fórmulas de aminoácidos, en la cual ya la hidrólisis es total y ya nada más está con base en los aminoácidos. Una pregunta, ¿me serviría utilizar con estos niños una fórmula deslactosada? No, doctor, porque ahí entraría la intolerancia. Por ejemplo, la deslactosada es porque como tal los intolerantes a la lactosa es porque no tienen la enzima que les ayuda a degradar como tal la lactosa. Entonces, por ejemplo, nosotros no es que no tengamos como tal enzima, es que la persona que es alérgica, los anticuerpos reaccionan como tal a la proteína de la leche de vaca, entonces no nos serviría de nada. Exacto. Entonces, también les hago hincapié porque sucede y se confunden y lo siguen confundiendo el término o la patología de intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, y como hay fórmulas, hay leche deslactosada, se confunden y creen que esa es una opción terapéutica para los niños con alergia. Como dice su compañera, el problema de la alergia es a la proteína. Entonces, no tiene nada que ver con los carbohidratos. Entonces, no nos va a funcionar una fórmula deslactosada, una leche deslactosada para estos problemas. Estamos hablando de la proteína y entonces tenemos que utilizar la fórmula extensamente hidrolizada o ya en casos más avanzados, las fórmulas de aminoácidos. Sí, eso es bien importante porque si no, se van a confundir o van a escuchar todavía, desafortunadamente, insisto, hay quienes reciben indicación médica de utilizar una fórmula deslactosada y no es por ahí el manejo. La otra pregunta también muy importante, ¿y si el niño es alimentado? El ejemplo era con un niño que toma fórmula. ¿Qué va a pasar con el niño que es alimentado al seno materno? ¿Le quito el seno materno y le doy una fórmula extensamente hidrolizada o qué le voy a indicar a esa mamá con su bebé? Quizá que sea progresivo, doctor, o sea, que no sea de golpe completamente. ¿Quién sugiere otra cosa? Exacto, lo que dice Leslie aquí en el chat. Le vamos a eliminar de la dieta de la mamá todos los alimentos que contengan leche o lácteos. Insisto, y recalco en la frase, todos los alimentos que contengan leche o lácteos. No nada más le voy a decir que no tome leche. Le voy a suspender todos los lácteos. ¿Como cuáles? Y hay que ser así bien claros con las personas. Que no tome yogurts, que no tome mantequillas, que no tome quesos, cremas, Yakult, por ejemplo. Y alimentos que en la preparación lo pueden llevar, como cuáles. Pues como sopas así de cremas o ese tipo de cosas. ¿Qué más? Los panes de dulce. Tampoco, no, bueno, también.
Los panes de dulce, la gran mayoría ya tienen o leche o tienen mantequillas. Sí, exacto, el bolillo sí lo puede consumir. Una pregunta así directa, ¿el pan Bimbo, el pan de caja Bimbo? Tampoco ese, ¿no? También se suspende, ¿no? Tampoco. Exacto, sí. ¿Por qué soy así tan incisivo? Porque así se lo tenemos que explicar a la mamá. Porque en este caso estamos poniendo el ejemplo de la eliminación, una dieta de eliminación para la mamá, pero puede ser que el niño lo estemos viendo cuando ya tiene más de un año, cuando ya se le introdujeron estos alimentos y que todavía no tiene un diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca y es en el momento en el que se los tengo que eliminar. Y lo mismo, entonces, señora, es que su niño no va a tomar leche, no va a tomar quesos, cremas, yogurts, danoninos, que son alimentos que frecuentemente se le dan al pequeño, pero también otros, como decía yo, el pan de dulce, casi todas las galletas, hay que escoger las galletas que no tengan mantequilla ni leche. Algunos alimentos pueden llevar, por ejemplo, el Nor Suiza, también tiene leche. Hay que tener cuidado con los empanizados, porque puede ser que el empanizado, recuerden, los que sepan de cocina, que a lo mejor le ponen leche para que se le pegue el pan o el mismo pan con el que empanizan eh, tenga leche. ¿Sí sabían eso? No, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Y qué es frecuente que le den de comer a los niños? ¿No comen nuggets o pechuga de pollo empanizada? Claro. Sí. Sí, es un alimento recurrente en nuestra dieta para los pequeños. Entonces, en esta parte que hablaban de educación para la familia y educación para el paciente, así tenemos que ser bien explícitos, porque si no lo vamos a ver en la siguiente consulta y lo primero que nos va a decir los papás es que no mejora, es que sigue con la tos o sigue con la flema o sigue con la diarrea o sigue con el dolor abdominal, que son parte de los síntomas que están mencionando. Pero entonces hay que reinterrogar para saber si sí hay un apego a esa dieta, que en muchas ocasiones, como es difícil de seguir, se sigue transgrediendo la dieta. Entonces, el interrogatorio y la comunicación con los papás, con los mismos pacientes, es muy importante. Hago hincapié en la leche porque es la más frecuente. Ya sí se llega a presentar que lo que mencionaban al huevo, a la soya, a los mariscos, pero es más fácil decirle, si identificamos que es alérgico al cacahuate, pues como que nuestra dieta no incluye tanto como ingrediente el cacahuate o los mariscos, como si la leche está muy metida en nuestra dieta. ¿Qué otro alimento está muy incluido en nuestra dieta? El huevo y el trigo. Porque imagínense si yo les digo que no coman trigo. Sobre todo, ¿qué proteína del trigo es la que me preocupa? El gluten. El gluten, ¿sí? Y muchos de nuestros alimentos, de nuestra dieta de todos los días, incluyen gluten. ¿Sí? Entonces, esta última parte de la educación para los pacientes, para la familia, es bien importante, ¿sí? Aterrizarlo, digamos, de lo que tenemos aquí en esta diapositiva, que es muy general, ya a la parte práctica, a lo que se van a enfrentar todos los días. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Pipi. Doctor, una pregunta. Muy bien. Díganme. Por ejemplo, esto es bueno, si en caso, por ejemplo, de las madres a las que se le están retirando todos estos alimentos, no requieren ninguna suplementación extra para su dieta propiamente. Mira, generalmente, bueno, como decían aquí, ¿qué le estamos quitando? Es una fuente de proteínas. Entonces, ¿qué otra fuente de proteínas se lo vamos a reforzar? Bueno, pues con la res no tienen problema, con el pollo no tienen problema. Si nada más es con la leche de vaca, el huevo no hay problema. Entonces, hay otras fuentes de proteína con la cual vamos a utilizar. El calcio, bueno, sus suplementos de calcio que lo siga consumiendo para que no caigan en deficiencias.
Ok, doctor, muchas gracias. Que es parte de la educación, y si es necesario apoyarnos con un nutriólogo, lo podemos hacer, pero en lo que llegan con el nutriólogo, nosotros les tenemos que explicar esa parte. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doc. ¿No? No, doctor. No, doctor. Ok, entonces, insisto, es muy importante el conocer la enfermedad para sospecharla, porque, recalco, la sintomatología que puede tener este paciente es muy variada, desde el niño que puede llegar con síntomas de reflujo, o el niño que puede llegar con asma, o el niño que puede llegar con diarrea. Y que al momento de hacer nuestro interrogatorio, vamos viendo los antecedentes y nos puede ir el padecimiento actual, la cronología, ya orientarnos hacia una alergia alimentaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias al equipo. Ya habíamos platicado cómo los vamos a ver para que me hagan llegar su hoja de evaluación. Y bueno, a los demás, creo que nos vemos la próxima semana.